En este video, cada integrante hablará sobre la obra Colacho Hermano o Presidentes de América, escrita por el novelista César Vallejo. Es una sátira teatral escrita por el peruano César Vallejo en 1934, pero que lamentablemente no fue publicada por el rechazo de los editores de ese tiempo. Más tarde se publica la parte de la obra en el homenaje internacional a César Vallejo en la revista Visión del Perú. 10 años más tarde, al fin se publica la obra de César Vallejo, incluida en la recopilación de César Vallejo Teatro Completo, donde hay 2 tomos, editada por Enrique Bayón y con la revisión y comentarios de Georgette Marny y Philippa Travers, donde se encuentra en la colección de Lot Out, Piedra Cansada, entre las orillas corre el río. Muy bien, continuando con el punto 2 del video, pasaremos a hablar acerca de los contenidos y versiones de la obra Colacho Hermanos o Presidentes de América. En el contenido podemos notar de que la obra se inspira en la sociedad peruana de aquel entonces, que atravesaba por graves problemas de índole político, social y económico. De hecho, la crisis política del año 1930 había traído como consecuencia el derrocamiento del presidente Augusto B. Leguía, y en ese lapso muy corto de tiempo se habían sucedido en el poder varios gobernantes. Luego está la figura ridícula de Luis Sánchez Cerro, así como la de otros tantos esperpentos políticos que, prohijados por el imperialismo, fueron indudablemente para el autor la fuente inspiradora. Si se observa la historia a través del tiempo, podemos notar que la obra había sido desarrollada años más tarde a todos estos sucesos, lo que nos trae 2 cosas. La primera, que fue escrita con singular precisión, y la segunda, que ya venía con desarrollos, análisis e investigaciones anteriores. Si bien es cierto y cabe recalcar de que el autor César Vallejo se encontraba en Francia cuando escribía sus obras, aún estaba preocupado por todo lo que sucedía en nuestro país. De hecho, él publica un artículo con el nombre ¿Qué pasa en el Perú?, que se divide en 4 tomos, que fue publicado en la revista Germinal en el año 1933 en junio. Ahora pasaremos a hablar acerca de las versiones. Contamos con 3. La primera, que es la entregada por su esposa, Georgette de Vallejo, y que se encuentra en la Biblioteca Nacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La segunda, que es la versión francesa y es la más acabada, que se encuentra en la Biblioteca Nacional del Perú. La tercera, que es la versión en español, que se encuentra en la Biblioteca Nacional del Perú y que es la obra que por primera vez está editada íntegramente por el autor Ricardo González Vigil, pero esta edición aparece con el nombre de Solo Presidentes de América en su tomo 11, Esbozos Teatrales. Siguiendo con la secuencialidad del video, hablaremos del punto 3, de la obra Colacho Hermanos, del escritor César Vallejo. Bien, la obra da inicio con la aparición de los hermanos Cordel y Axidal Colacho en la ciudad de Taque, en una aldea de los Andes. Ellos eran dueños de una tienda de comercio, pero económicamente empiezan a crecer cuando se empiezan a relacionar con los de la alta nobleza y con la llegada de una empresa minera donde tuvieron relaciones directas con los dueños de la empresa. Pero la ambición de uno de los hermanos llamado Cordel no era esta, sino llegar a ser presidente de la República. Gracias a las relaciones que tuvo Cordel Colacho con la alta sociedad y con los dueños de la empresa minera, se va a Lima, hace su campaña política y, por desgracia, gana las elecciones presidenciales. Debido al imperialismo yanqui, tuvo que inclinarse a algunas cosas de Estados Unidos. Debido a esto, el coronel Colango le impone un golpe de estado al gobierno de Cordel Colacho. Fue destituido de su cargo y el coronel Colango ordena el fusilamiento de Cordel Colacho. Bien, la obra culmina cuando el coronel Colango y su secretario Salazar se sientan aleatoriamente en el sillón presidencial. Es una obra nacida y esbozada bajo la óptica marxista del autor, que toma como asunto la farsa de la democracia en el Perú y el servilismo de sus representantes ante los poderes de las transnacionales, tanto en la economía como en la política nacional. En su última y más lograda versión, el autor acierta con esta obra,
porque aunque exagerados tanto personajes como situaciones, la ficción se mueve dentro del juego de lo farsesco y de la realidad existente en que alcanza lo que se llama la verdad dramática. Si bien en todas sus obras teatrales de Vallejo existe el intento de criticar a un determinado problema o conflicto de tipo social, solo en Colacho Hermanos alcanza este objetivo, que no lograron en el plano serio sus otras obras dramáticas de idéntico propósito. Lockout y Entre las dos orillas corre el río. Oportunidad les voy a hablar sobre César Vallejo dentro del contexto de la obra Colacho Hermanos. Lo que el autor nos quiere decir en esta obra es que en resumidas cuentas, los mismos hechos históricos informan la competencia cognoscitiva y localizada del enunciador y de nosotros. Pero más allá de ello, no existen elementos comunes entre los discursos descriptivos, simbólicos e históricos. Por ejemplo, si un programa narrativo que es especializado, temporalizado e incluso tematizado, de modo semejante que es de suponer la figura, varía cada según tipo de texto. Los actores son indiciares en el discurso descriptivo y funcionales en el discurso simbólico e histórico. Los discursos descriptivos y simbólicos pueden así ser diagramados por medio de 3 enunciados constituidos. Entre los enunciados constituidos tenemos lo que es el enunciado coactivo. Acá lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, Augusto B. Leguía fue elegido presidente del Perú en los años 1921, 1924 y 1929, siendo así en los 2 últimos años mencionados donde Leguía se presentó solo a la candidatura de la presidencia. En el enunciado durativo podemos decir que Augusto B. Leguía estuvo en la presidencia durante 11 años. Y en el enunciado terminativo decimos que Luis Sánchez Cerró hizo un golpe de estado contra Leguía en el año 1930, siendo así elegido como presidente en 1931. Lamentablemente fue asesinado en 1933, tomando así el cargo en la presidencia Óscar Benavides. Gracias. Continuando con la exposición de la obra Colacho Hermanos del autor César Vallejo, la parte que me ha tocado exponer a mí trata sobre el alotexto, en cómo se compone y en cómo se divide. Bueno, empezamos. Este se divide en 2 tipos de discursos. El primero es el descriptivo y el segundo el simbólico. El primero consta de las siguientes variantes y versiones, que por el ensayo ¿Qué pasa en el Perú?, que fue publicado en francés por el semanario izquierdista parisino Germinal, dividido en 4 partes. Y luego Juan Larrea publicó una versión española, copia misma que se utilizó para su publicación en la revista francesa. En la revista habla Vallejo con el título ¿Qué pasa en América del Sur? Dentro de estas 2 versiones se designa al presidente Leguía con el apelativo El Mesías, que consta en sus cómo fue elegido, que aparecen en los apartados 3 y 4. Sin embargo, la versión publicada por Larrea es contraria en muchos aspectos a la versión publicada por César Vallejo en Crónicas 2 entre 1927 a 1938, que reproduce, traducida al español, ilustraciones de la versión francesa Germinal en su variante primera y también las correcciones, agregados, hechos de puño y letra por César Vallejo sobre el ejemplar que conservaba la viuda Georgette de Vallejo. En cuanto al segundo, al discurso simbólico, contamos con los siguientes textos. La primera es la pieza de teatro Colacho Hermanos, o también titulada Presidentes de América. Segundo, según el testimonio de la señora Georgette, esposa de Vallejo, esta obra fue escrita en 1934
en una primera versión, como ya lo dije, francesa, escrita a mano. Luego, Vallejo había escrito una nueva versión en esa misma lengua, pero ahora él lo relataba y lo había escrito a máquina. Finalmente, la versión castellana, cuyo origen conservaba ella misma y que entregó a la Universidad Católica a fin de que fuese publicada, apareció ilustrada con 2 reproducciones fotográficas del manuscrito original, de la versión francesa y del tiposcrito, de la misma pieza corregida por el mismo autor, César Vallejo. Después, la Biblioteca Nacional del Perú aún conserva otra versión de esa pieza en castellano. Por último, dicha biblioteca conserva también el esbozo del guión cinematográfico titulado Presidentes de América, que ha sido publicado en integridad. Bueno, eso es todo de mi parte. Soy el alumno Iván Pardo Pérez y le doy continuación a mi siguiente compañero o compañera. Gracias. A la Universidad Católica, a fin de que fuese publicada, apareció ilustrada con 2 reproducciones fotográficas del manuscrito original, de la versión francesa y del tiposcrito, de la misma pieza corregida por el mismo autor, César Vallejo. Después, la Biblioteca Nacional del Perú aún conserva otra versión de esa pieza en castellano. Por último, dicha biblioteca conserva también el esbozo del guión cinematográfico titulado Presidentes de América, que ha sido publicado en integridad. Bueno, eso es todo de mi parte. Soy el alumno Iván Pardo Pérez y le doy continuación a mi siguiente compañero o compañera. Gracias. En cuanto a la evaluación social, la pieza de teatro anuncia desde su título Colacho Hermanos o Presidentes de América el argumento sociopolítico que se desarrolla en dicha obra. El título de esta obra teatral se divide efectivamente en 2 enunciados. Un primer enunciado que hace referencia a Colacho Hermanos, que alude al rótulo de una sociedad comercial, en este caso un negocio, y el segundo enunciado que vendría a ser Presidentes de América, que remite al ejercicio gubernamental de los mandatarios en América Latina. A partir de ahí, los enunciados marcadores de la primera evaluación comienzan por describir la distribución de las áreas y los grupos, es decir, la división del espacio social en territorios, zonas, ambientes y clases sociales diferenciadas. Estos marcadores especiales y grupales a la vez concuerdan en cada uno de los 6 cuadros que segmenta la pieza, pero se descomponen en una serie de estancias de progresión gradual, serie que explica las transformaciones ocurridas al pasar de un término a las categorías pobreza, riqueza, trabajo y sufragio. Al iniciar el apartado que antecede, advertimos que el título de la obra anunciada, además de evaluación social, de evaluación del proceder político. Ahora bien, los enunciados marcadores del quehacer político se diseminan en toda la trama por medio de líneas de conducta política, sancionadas como inconductas, programadas hacia un nuevo objetivo, el ascenso social de un dirigente político ejemplar. Se trata así de satirizar el referente histórico, y especialmente la toma por grado o fuerza de los aparatos de poder del Estado, aprovechando los recovecos y extornos ideológicos de las elecciones democráticas, la manipulación del orden legal y los golpes del Estado. En ese sentido, la evaluación que satiriza la farsa política pone en ridículo los trayectos del atrevismo, el saber vivir que distingue el apetito del dominio político o económico, sino que alcanza todo afán desbocado por arribar a la cúspide institucional en las sociedades donde impera la pseudodemocracia, jerarquías académicas y eclesiásticas, dignidades diplomáticas, puestos administrativos, regalías y funciones ministeriales, etc.